Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y para entender la palabra de Dios. Llegamos a nuestro último tema del repaso de Filipenses y Colosenses, dos libros muy interesantes, muy lindos, y estamos en el número 13, cuyo título es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Quiero mostrarles el título del tema del próximo trimestre. Les encargo, por favor, aquí lo están viendo ustedes en pantalla, por favor consígase su manual. Es un manual muy importante para todos nosotros. Creciendo en nuestra relación con Dios. ¿Qué temas vamos a tratar para que ustedes vean lo lindo que va a ser esto? Vamos a hablar temas de cómo estudiar la Biblia y cómo mejorar nuestro estudio de la palabra, cómo orar, el arrepentimiento, el perdón y el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos cómo mejorar nuestra relación con Dios. Consígase su manual, por favor, para que esta guía de estudio se convierta en una herramienta para que le ayude a usted a estudiar la Biblia. En el tema número 13, el título es Permanecer en toda la voluntad de Dios y está concentrado, para que usted lo lea, Colosenses 4 del 7 al 18, ahí se termina la epístola. ¿En qué se va a enfocar el apóstol Pablo? Cómo la unidad nuestra, cumpliendo la voluntad de Dios, va a hacer que aquí en la tierra tengamos un ejército poderoso en la predicación del Evangelio. Así que gracias por acompañarnos, muy bienvenidos. Lecciones de la Biblia. A continuación. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias por habernos guiado en este recorrido de 13 temas con los libros de Filipenses y de Colosenses. Te suplicamos que tú lo puedas ayudar a que se vuelva práctico a través del poder del Espíritu Santo. Bendice el tema que vamos a tratar y que podamos aprender a hacer tu voluntad y mantenernos como un equipo cohesionado en la gran tarea que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nuestro texto de memoria está en el 1 de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En el último tema de esta semana, en el viernes, vamos a explicar cómo era que se escribían las epístolas, la estructura de la misma y cuál era el sello de verificación para que alguien no suplantara la identidad de otra persona. Pablo y los escritores tenían un sello de identidad en cada epístola para que pudieran saber que era verídica, que era actual para ellos. ¿Qué hace Pablo en los últimos versículos? Que es de Colosenses 4, 7 al 18. Es despedirse, pero nombra un equipo de trabajo que le ha ayudado. Yo quiero concentrarme en las herramientas que van a recibir hoy en este estudio, en los elementos del equipo de trabajo. Esto no se logra solo, nada se logra solo. Usted tiene un matrimonio, ¿verdad? Son dos. Usted tiene una empresa, son muchos. Usted tiene una comunidad, son muchos. Y hay que contar con la bendición y el trabajo de absolutamente todas las personas. Por eso vamos a dividir nuestros temas en lo siguiente. Número 1, el Evangelio, un tesoro. Número 2, trabajo en equipo y unidad. Y el número 3, el equipo de Pablo. Y el número 4, aplicación a la vida. Nuestro tema 1 se titula Evangelio, un tesoro. Voy a leer del libro de Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. El centro de la vida de Pablo era Cristo, por eso él es una persona cristocéntrica. Cristo es el centro de su vida. Entonces, como Cristo era el centro de su vida, estaba totalmente dedicado
a dar a conocer a Cristo. Eso se llama evangelización, entregarle el evangelio a otra persona. Y el evangelio es una persona que es Cristo diciendo que nos ama profundamente, que desea salvarnos y que quiere cambiar absolutamente todo este sistema corrompido que el hombre montó o montamos entre todos y que causa la destrucción. Por eso es tan valioso el evangelio, por eso es tan valioso Cristo. Cuando yo tengo algo como un tesoro valioso, lo cuido y lo comparto con otras personas. Vivimos vidas muy egoístas en cuanto a esto de Jesús. Nuestra razón de vivir en la tierra es experimentar un Dios que todos los días obra grandes, medianos y chiquitos milagros que deberían transformar nuestra vida, que deberían impactarla de una manera tal que se la contáramos a otras personas. Ustedes recuerdan muy bien el caso de los dos endemoniados de Gadara. Cruzan el mar de Galilea, hay una gran tempestad que Cristo calma y luego dos personas salen al encuentro de Jesús y están endemoniados. Lucas se fija solo en uno, por eso Lucas dice que uno, pero Mateo y Marcos dice que eran dos. Entonces, como a Lucas le contaron y Mateo sí estuvo presente con Marcos, o Mateo estuvo presente, estos demonios tenían atrapados a estos hombres. Entonces Cristo vino y los expulsó, les dio libertad y en su sano juicio quedaron libres. Y ahora los mandó a predicar. Señor, ¿pero de qué voy a predicar? Anda y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Es decir, da testimonio a las personas de esta liberación que acaba de ocurrir y el Espíritu Santo se encargará de lo demás. Es un problema que tenemos hoy los que seguimos a Cristo. Una baja de compromiso en hablar de Cristo. Muy bajo compromiso en comunicar a otros que Cristo hace tantas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque no las experimento, entonces tampoco tengo nada que contar. Como no tomo tiempo para estar con Él, no tengo nada que contar. El trabajo que tú tienes es una oportunidad de testificar a otros, de hablarles de Cristo. El salón de clase que tú diriges o donde tú asistes es una oportunidad. ¿Que hay problemas que nos lo están impidiendo? Pues nos lo van a impedir más. Pero claro, uno a uno con los padres de familia, con los muchachos y muchachas, podemos ir esparciendo el evangelio. La cuadra, el barrio donde vives, es una oportunidad. Esas son tus iglesias. Entonces Pablo, como Cristo era el centro de su vida, miren, todo preso. Oren por mí para que pueda seguir predicando el evangelio. Oren por mí. La razón de ser de nosotros aquí en la tierra, cuando nos entregamos y amamos a Jesús, es esa: predicar el evangelio, hablar a otros de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que la palabra para que demos conocer el misterio de Cristo. ¿Por qué misterio? Porque la gente no sabe exactamente qué es Jesús y yo puedo ir y compartirlo con ellos. Así que hemos de considerar valioso el tesoro del evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a un segundo punto. El punto número 2 es el trabajo en equipo y la unidad. Una cosa que sí está clara y quedó clara desde el principio es que Pablo visitó los grandes centros romanos en el mundo para desde ahí esparcir el evangelio. Él fue a las grandes ciudades y desde las grandes ciudades comenzó esa predicación. Pablo es muy estratégico. ¿Qué es estratégico? Es hacer algo que tiene un seguimiento, tiene un fin en algún momento, pero que una acción está relacionada con otras. Eso se llama algo estratégico. Cuando las acciones están desconectadas, y un día vamos aquí, y un día vamos allá, y un día repartimos aquí, y un día acá, eso no es estratégico. Voy a poner un ejemplo. Primera estrategia del Señor. El Señor dijo, yo necesito en un evento enviar el mensaje a todo el mundo sin que vayan los discípulos.
¿Cuál fue ese evento? El Pentecostés. Los 120 estaban en Jerusalén y empezaron a hablar en otros idiomas inteligentes, entendibles. Jamás esto se refiere a un idioma que no se puede entender. Eso de que lenguas angelicales es porque los ángeles tienen su idioma también. Entonces, en ese día de Pentecostés y esos días, todo el mundo de por lo menos 16 idiomas se enteraron del Cristo que había muerto y había crucificado. Inmediatamente regresaron a sus hogares y miren lo estratégico de Dios. Fueron y llevaron el mensaje. Meses después llegan los apóstoles y los 120 a ir a predicar y ya Dios había tenido una avanzada. Y fueron como todo un equipo. Lo siguiente que hace Pablo es, vamos a los centros grandes y desde ahí vamos a los lugares pequeños. Eso se llama unidad y estrategia en el Evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo número 7 al 9. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor, les llevará noticias mías. Los envío a ustedes para que les cuente cómo estamos y se reanime su corazón. Lo acompaña Onésimo, querido y fiel hermano que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que sucede aquí. Eso se llama trabajo en equipo y unidad. Eso es muy estratégico. ¿Por qué razón? Mire, punto número 1. Pablo tenía muy claro que su estrategia era seguir posicionando a Cristo en estas grandes ciudades. Pero para eso necesitaba un equipo de trabajo. ¿Saben cómo se pueden nombrar los equipos de trabajo? Perfilando e individualizando las personas para saber qué don tienen, qué habilidades tienen para ponerlas en los lugares exactos. Muchas veces se hacen nombramientos sin tener en cuenta esta situación. Esta persona tiene una habilidad y aquí hay una necesidad. Hacemos que eso cuadre y encaje. Atrasamos la obra de Dios, la atrasamos. Entonces existe algo que se llama el test de dones para que la gente sepa para qué son buenos y esas habilidades como Dios las puede transformar en planes de acción. Lo segundo que hizo fue tener un propósito claro. Hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Eso se llama una visión compartida. Vamos a suponer que usted es el jefe de familia y usted tiene un propósito que lo lleva a una visión. Pero si no se la comunica a la familia, todo el mundo corre para cualquier lado, menos para donde hay que correr. Igual ocurre en las empresas. Si la idea está solo en la cabeza o en los dirigentes y no filtra a todo el resto de obreros que trabajen para ayudarnos en lo que hacemos, pues la gente va a correr para diferentes lugares. Pablo tenía un propósito definido, se convirtió en una visión y esa visión llegó hasta abajo. Propósito, llegar a todo el mundo. Visión, Cristo en cada corazón. Cuando eso bajó a las personas, todo el mundo entendió lo que tenía que hacer. Y lo tercero que hizo fue la distribución de tareas. Ustedes van a ver, cuando usted lee Colosenses capítulo 4, del 7 al 18, Pablo asignó una gran cantidad de tareas. Y por supuesto, estas tareas ya la gente las conocía. Cuando la gente tiene un propósito claro, se convierte en una visión que todos viven y comparten. Y luego damos tareas a cada uno. El cumplimiento de cualquier cosa será exponencial. Eso está retrasando nuestro trabajo de hablarle a otros de Cristo. Entonces Pablo tenía una gran unidad de equipo y en esa distribución de tareas, cuáles son los recursos, cuáles son los tiempos en que deben ejecutarse y cuáles son las personas encargadas de qué. Y luego rendir cuentas para saber cómo avanzamos. Cuando uno se compromete con algo, uno rinde cuentas. No me pida cuentas, entonces no se meta en el equipo. Pero si tienes que rendir cuentas, es porque estás comprometido con el avance y Pablo en este punto nos enseña mucho sobre la estrategia de unidad
y equipos de trabajo. Ahora hablemos del equipo de trabajo de Pablo. Voy a tomarlo aquí de la página 145 de mi manual, que me pareció muy interesante. Nombra a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, Marcos, Bernabé, Jesús, que no es Jesucristo, sino otro Jesús, Epafras, Lucas y Demas. Cada persona en el equipo, a ver, tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 personas que Pablo tiene aquí. Ahora, hay que tener en cuenta que había en la iglesia, las iglesias estaban cerca también. Estaba la iglesia de Hierápolis y la iglesia de la Odisea. Por eso Pablo dice, léanme esta carta también en la Odisea. Y la carta que le envía a la Odisea, léanla también aquí. ¿Por qué razón no tenemos una epístola que se llama la de la Odisea? ¿Por qué no? Porque Dios dijo, no va a ir ahí. Por eso no tenemos una carta a la Odisea que nosotros conozcamos, pero sí se sabe que se le envió una carta a ellos. Equipos de trabajo. Lo de la Odisea que se sepa en Hierápolis y en Colosas, y lo de Colosas que se sepa en Hierápolis y en la Odisea. Ahora, ¿quiénes pertenecían a la iglesia de Colosas? Onésimo y Epafras. A los dos les dice, es uno de ustedes. Ellos eran de esa iglesia, originarios de ahí. Y los otros o iban o llevaban mensajes o noticias. Pero de Tíquico dice, fiel ministro y consiervo en el Señor, versículo 7. De Onésimo, fiel hermano, versículo 9. Aristarco, compañero de prisión de Pablo, versículo 10. Entonces Aristarco está con Pablo, acompañándolo en su presidio. Marcos dice que es un pariente de Bernabé. Bernabé no es presentado porque era ya conocido por los destinatarios de la carta. Jesús llamado el justo, versículo 11. De Epafras dice, es el que siempre ora por ustedes, es el que más se preocupa por ustedes, es el encargado de las oraciones. Lucas, el médico amado, versículo 14, y Demas en el versículo número 14 también. ¿Qué significa esto? Pablo tenía un equipo de trabajo. Nada se logra haciéndolo uno solo. Es una de las lecciones más grandes que el Señor me dio en mi ministerio. En los primeros años, muchos años yo trabajé bastante solo. Yo quería hacerlo todo. Cuando aprendí que delegando y capacitando a la gente era el secreto de multiplicarse, entonces me empezó a ir mucho mejor. Delegar en quien puede llevar la carga. No le tire la carga a alguien que no la puede llevar y que no le va a explicar en qué consiste la carga. Y también debe existir procesos de capacitación. En el hogar, cuando le vamos a delegar a alguien cómo es la limpieza, le vamos a dar una capacitación de cómo se hace limpieza, cómo llegamos hasta cada rincón. Bueno, si vamos a formar equipos para el trabajo de Dios, también debemos delegar y capacitar. Confíe en la gente. Uno no es el único, uno no es el chacho para hacerse todas las cosas. No. Es una lección de humildad que tenemos que aprender. Todos pueden si se les enseña cómo. Y si hay una persona que lo hace bien, esa persona debe ayudarnos a que existan 5 más que lo hagan mejor. Y aquí un apunte para esto de la unidad. Comunicación estrecha y sin celos. ¿Alguien lo hizo mejor que yo? Apláudalo, anímelo, que lo supere, que lo haga mejor. Pero es que a mí nadie me aplaudió. No se preocupe, usted espere el aplauso de Dios. Pero no se quede esperando que le den trofeos ni reconocimientos por lo que hace. Pablo y todo este equipo de trabajo, nadie les reconoció nada, ni salarios tenían. Pero qué compromiso para cumplir esta misión. Así que Pablo nos está enseñando que trabajar con equipos es muy importante. Vamos al punto número 4, la aplicación para la vida. Y voy a referirme a Juan capítulo 13, el versículo 34 y el versículo 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado.
Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, que se amen unos a otros. Bueno, creo que la cosa es muy sencilla para terminar todos estos 13 temas. ¿En qué termina todo? En que nos amemos, en el amor. La tarea que todos tenemos nos la dio Cristo en Mateo 28. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Una persona, Jesús. ¿Y qué hace Jesús por mí? Me ama, me salva y me va a sacar de este mundo oscuro y feo. Oye, entonces te tengo buenas noticias. Aquí tú puedes mejorar tu vida personal, puedes mejorar tu salud, se puede mejorar tu hogar, se puede mejorar tus finanzas y sobre todo se puede mejorar tu paz en el corazón y tu lucha contra los pecados. ¿A quién no le gustaría solucionar todos estos problemas? Bueno, como esa es una necesidad que tiene el mundo, Babilonia nos está ganando. Babilonia está llenando a todo el mundo con conciertos, tendencias, modas tontas, que estamos copiando de alguna manera. Y eso los está dejando con mucha más sed. Viajan, ven partidos, se sumergen en el deporte y vacíos totalmente. Es porque Cristo es lo único que puede llenar nuestro corazón. Le da sentido a la vida aquí en la tierra. Me arregla mi problema aquí en la tierra. Es que yo no tengo que esperar que me arregle mi problema allá en la vida eterna. Cuando Cristo llega a su vida, querido amigo, Él viene a su corazón. Escribe en la caja de YouTube todos los comentarios que quieras, pero escribe un comentario en este momento. Acepto a Cristo para que mi vida cambie. Repito, acepto a Cristo para que mi vida cambie. Es Cristo la solución. Pero para poder llevar ese evangelio, necesitamos unidad. Dejar de pelearnos en la casa, en la empresa, en la comunidad, en la iglesia. ¿Y cuál es el antídoto? Amar a Dios, el amor de Dios. Porque cuando todos amamos a Dios nos acercamos al mismo punto, Jesucristo. Entonces nos volvemos, como dice Pablo, cristocéntricos. Cristo es el centro. Los rencores, las rencillas, todo se van y nos concentramos en una sola cosa, la predicación del Evangelio. Porque eso implica que nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Tíquico, Aristarco, Demas, Lucas, Onésimo y todos los que participaron en este equipo de trabajo fueron transformados por el amor de Jesús en una época dura, difícil, bajo el yugo romano y con un Pablo preso, pero lo lograron. Ahora nosotros somos los que tenemos que seguir escribiendo la historia de Colosenses. Tomemos cargo sobre nuestra responsabilidad. Uno no puede ver que hay un herido en la calle o que hay alguien necesitado, silbar y mirar para otro lado como que nada pasara. Eso estamos haciendo. Nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros de familia, compañeros de trabajo, están siendo heridos por el enemigo, pero estamos silbando y mirando para otra parte. Cómprese la revista El Centinela. En Estados Unidos, El Centinela, me encanta esta revista. Mírela aquí. Distribuye El Centinela, pero a montones en Estados Unidos. Si puede conseguirla para otro país, bienvenidos sean. Pero utilice cualquier herramienta para que todos los días, a toda hora, mucha gente se entere que hay un evangelio que se llama Jesús y que les soluciona la vida y que muy pronto va a venir para ser el gobernante de este mundo y darnos la paz que tanto necesitamos. No se le olvide que hay 6 repasos más que en este número de teléfono usted puede solicitarlos. Nos vemos en las próximas 3 lecciones. Aquí está el folleto que viene. Consíguelo, estúdialo y mantente en comunión con Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.